Vamos a arrancar. Sí, pasa que por ahí a veces con el Skype se cae. Va, a mí el otro día se me había... no, quedaba cargando y no me aparecía nada, por eso está bueno tenerlo. Ah, perfecto, sí, sí, totalmente, doble control, me parece bárbaro. Bueno, yo arranco a compartir ahora y, y ya arrancamos, ¿sí? Bueno, igual me pueden contar un poco, mientras comparto, qué estuvieron viendo con Flor de la materia, que estuvieron hablando. Contó más o menos cómo era la primera parte, las primeras clases, teoría y práctica, que era identificar los elementos y Claro, Sí, elementos, eh, bueno, explico cada uno de los elementos, objetivos, variables no controlables. alternativas, perfecto, perfecto. y La definición. Sí, ¿qué más? Perdón. mostró un caso, el de 2004 de La Baña. También Ah, ok, mostró una guía práctica. perfecto. Perfecto, bueno, y definieron bien significa decidir, o sea, qué es decidir para la materia. Hablaron un poco de eso. ¿Qué involucra el proceso de la decisión, digamos? Sí, sí, sí. Yo con las diapositivas dio todas las bases. Perfecto. Bueno, a nosotros, o sea, usted ya definió los elementos entonces con Flor. Vieron que para la materia de decidir es un proceso deliberado, reflexivo, consciente, o sea, la decisión, tenemos diferentes niveles. Ustedes cualquier cosa me preguntan si hay algo que no vieron o que no se acuerdan o que quieren reforzar, lo reforzamos, ¿sí? Nosotros tenemos decisiones. El proceso en sí de decisión es un proceso que involucra un cierto acto reflexivo y voluntario por parte del decisor. Nosotros podemos identificar un momento llamado síntoma de decisión. Ese síntoma de decisión para ustedes como decisores es el momento donde hay una brecha entre lo que estamos haciendo hoy, que podríamos denominarlo status quo, por ejemplo, o, disculpen, o el momento en el presente. Sí, o sea, una brecha que hay entre el status quo y entre el presente si nosotros no hiciéramos nada. Esperen que me está sonando acá algo del... Voy a cerrarlo porque me está taladrando la cabeza. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos el síntoma de decisión. El síntoma de decisión es una brecha entre el status quo, o sea, entre lo que somos hoy y qué nos gustaría hacer hoy, pero enfocado en el presente. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos que en el momento que ustedes estaban terminando el secundario, quizás pensaron y dijeron, bueno, me gustaría ser licenciado en administración, por decir algo, me gustaría ser contador, me gustaría ser médico, no sé. Entonces, lo imaginan en el presente, intentan construir una visión de que hoy me gustaría ser licenciado en administración, por ejemplo. Eso se denomina síntoma de decisión. Quiere decir que se despierta algo en el decisor que le indica que debería querer modificar algo, pero no es suficiente para desencadenar un proceso decisorio, ¿sí? Yo, por ejemplo, no sé, ahora estoy acá y ustedes están acá y podríamos decir, bueno, me gustaría estar, no sé, en la facultad en este momento dando la clase presencial, ¿sí? Pero eso es un síntoma de decisión, no desencadena un proceso decisorio. En cambio, la oportunidad de decisión, o también llamada situación de decisión, es una brecha entre el status quo, o sea, una brecha entre lo que somos hoy, lo que estamos haciendo hoy, y lo que nos gustaría hacer, pero en el futuro. Entonces, si ustedes dicen, me gustaría ser licenciado, supongamos que están terminando el secundario, y dicen, me gustaría ser licenciado en administración, pero de acá a 5 años, o me gustaría ser médico de acá a 6 años y después hacer la residencia, entonces ahí se está hablando de una especie de planificación. Con lo cual, eso sí puede desencadenar un proceso decisorio. ¿Por qué? Porque el decisor ya está planificando hacer algo. ¿Sí? O sea, esa es la diferencia entre síntoma de decisión y oportunidad de decisión. El síntoma de decisión no es suficientemente fuerte para desencadenar un proceso decisorio. En cambio, la oportunidad de decisión sí lo es. Y en la oportunidad de decisión, cuando el decisor dice, bueno, me gustaría analizar
qué está ocurriendo en mi universo, que es lo que vamos a hablar dentro de un rato. Me gustaría analizar qué es lo que está ocurriendo en mi universo, porque yo quiero realizar una modificación o me quiero adaptar al universo, que a veces se llaman decisiones adaptativas, o quiero influenciar el universo, que a veces se llama decisiones modificativas. Las decisiones adaptativas también se suelen llamar decisiones pasivas, porque son aquellas decisiones donde se supone que uno se adapta al ambiente. Por ejemplo, no sé, ahora se larga a llover y como está lloviendo decido salir con un paraguas. Entonces yo me estoy adaptando al entorno. Eso es una decisión pasiva. En cambio yo digo, bueno, yo quiero abrir una planta automotriz el mes que viene en Córdoba. Entonces esa decisión se suele llamar decisión activa porque yo estaría de motus propio intentando modificar el universo. En la materia no vamos a hacer mucha discriminación entre esa tipología de decisión. Para nosotros todo lo que desencadena una oportunidad de decisión, o sea, esa brecha entre el status quo y lo que yo quiero hacer en el futuro, es suficiente para desencadenar un proceso decisorio. Ahí en el capítulo 1 del libro, el proceso decisorio está marcado por fundamentalmente 4 fases, que son inteligencia, diseño, selección y revisión o control. ¿Sí? Ustedes vieron objetivos, vieron elementos la clase pasada, entonces en la inteligencia ustedes ya saben que se define el objetivo. ¿Cómo definieron objetivo con Flor en la clase? ¿Qué definición tienen de objetivo? ¿La tienen por ahí? El objetivo es la jerarquía. Perdón, puede ser objetivo o cadena de medios afines. Tenemos los objetivos en conflicto, que es cuando hay varios conflictos, cuando hay varios objetivos y son excluyentes. Sí. ¿No? Y después tenemos los conflictos de objetivos que pueden ser intra o interpersonales y intra o interorganizacionales. Sería como el estado futuro deseado, ¿no? Exactamente. Exactamente. El objetivo es el estado futuro deseado. Es lo que yo me imagino que quiero ser justamente en un futuro, o lo que yo quiero que el universo sea en un estado futuro. Exactamente. Eso es el objetivo. Y después lo que decía Gonzalo también es cierto. O sea, los objetivos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Normalmente son múltiples. Pueden o no estar en conflicto. Después se va a atacar el tema del conflicto en el tema de objetivos múltiples. Y el conflicto puede ser interpersonal, o sea, un conflicto interno mío, intrapersonal, que es interno mío, interpersonal entre diferentes actores, puede ser intraorganizacional, o sea, conflictos dentro de la organización, o interorganizacional entre diferentes organizaciones. El conflicto en sí, en la materia, lo vamos a ver solamente a los efectos de ver qué ocurre cuando un decisor tiene objetivos en conflicto. ¿Sí? No vamos a tratar el intra o el interpersonal, ni inclusive el intra o el interorganizacional. Simplemente vamos a ver qué definimos nosotros por conflicto. Hay varias definiciones de conflicto, porque el conflicto puede ser obviamente entre actores, o supongamos en un nivel estratégico de decisión, el conflicto es entre actores, y nosotros el conflicto lo vamos a ver simplemente entre objetivos. Y eso lo vamos a definir más adelante, ¿sí? Pero claramente, por ejemplo, yo puedo tener, si yo quisiera, supongamos, cursar decisión en este horario y régimen también en este horario, ahí claramente tengo un conflicto de objetivos, pues si mi objetivo es aprobar decisión y aprobar régimen, y debo cursar las dos, entonces al mismo tiempo no voy a poder hacerlo. Ahí tengo un conflicto entre objetivos. Pero también podría ser que yo tenga un conflicto entre objetivos que puede ser, no sé, trabajar lo máximo posible o rendir lo máximo posible en el trabajo y cursar decisión. Y supongamos que trabajan de 9 a 18, con lo cual hay una hora donde deberían dejar de trabajar para venir a cursar. Con lo cual también hay conflicto entre los objetivos. La diferencia entre el conflicto entre dos materias, por ejemplo, que se cursan al mismo tiempo, y el conflicto entre venir a cursar ahora decisión y seguir trabajando esa hora más si tuviésemos que trabajar de 9 a 18, la diferencia está en que yo puedo resolver el segundo conflicto. El primero no lo puedo resolver. Son objetivos incompatibles. O curso decisión o curso régimen. En el segundo caso, ese conflicto que existe entre trabajar y
cursar decisión, de alguna forma puede resolverse. ¿Cómo puede resolverse? Y, por ejemplo, puedo pedir en el trabajo que esa hora no trabajarla y no trabaja en esa hora, o puede ser que en el trabajo le digan, bueno, mira, yo te dejo que lunes y miércoles o lunes y jueves de 5 a 6 esté cursando decisión, pero los miércoles venía a trabajar en ese horario. Entonces, bueno, resignaré una clase de decisión para estar trabajando. Con lo cual, es un conflicto que se puede resolver. Ese es el tipo de conflictos que vamos a ver en objetivos múltiples más adelante, ¿sí? Pero está perfecto. Cualquier cosa, cualquier pregunta que me quieran hacer o algo que no se entienda o alguna duda, me paran o me chatean o me abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? No hay problema. Ese elemento denominado objetivo, el primer elemento es el decisor siempre, que es un elemento cuasi trivial, porque sin decisor no hay decisión claramente, ¿no? Sería el primero de los elementos. El objetivo lo tenemos en la fase de inteligencia, después tenemos las variables controlables, las variables no controlables, los resultados, las variables no controlables con probabilidad 1, que son las restricciones, el ámbito decisorio, la propensión a suceder, que es justamente la probabilidad, la función de valor, que lo vamos a ver más adelante, y los criterios de decisión, que también lo van a ver no tan adelante, porque la función de valor lo vamos a ver ya pasando el primer parcial. Bueno, en realidad pasando pasando el primer parcial, creo que tienen teoría del valor después. Y el tema del criterio de decisión lo van a ver prontamente cuando veamos matrices y costos, con lo cual eso sí se va a ver antes. Todos esos elementos están en la fase de diseño, ¿sí? El criterio de decisión en realidad se define en la fase de diseño, pero se aplica en la fase de selección, porque mediante el criterio de decisión yo voy a elegir una alternativa y va a ser mi alternativa óptima. Siempre la alternativa que yo elijo, ¿sí?, debería conducirme al objetivo. O sea, si ningún resultado que yo tengo en los elementos que definí me conduce al objetivo, tengo un problema. Ese problema puede ser, está mal definido el objetivo, o es un objetivo muy ambicioso, o me faltan resultados, o me faltan elementos, o definí mal algún resultado. Con lo cual, si está mal definido el objetivo, o el objetivo es muy ambicioso, por ejemplo, puedo decir, no sé, quiero aumentar, no sé, 10 puntos las ventas en el último trimestre de este año, tenía ese objetivo al principio de año, y después se desató todo este lío de la pandemia, y la cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces, ese objetivo va a ser imposible de cumplir. En vez de 10, no sé, lo puedo rebajar a 3 puntos, 5 puntos, o puedo usar un objetivo que tenga un rango, entre 2 y 5 puntos aumentar las ventas. Con lo cual ahí debo volver a la fase de inteligencia y redefinir el objetivo. Eso con respecto a los elementos. Eso es lo que seguramente estuvieron viendo con Flor la clase pasada. Todos los elementos me permiten a mí poder tomar esa alternativa óptima que debería conducirme al objetivo. Después no sé qué va a ocurrir, porque nosotros no podemos controlar justamente las variables que afectan nuestra decisión, salvo las alternativas, que sí las puedo controlar. Pero sacando las alternativas no puedo controlar, no sé, la cotización del dólar, no puedo controlar el clima, no puedo controlar el tránsito, no puedo controlar la reacción de los consumidores, no puedo controlar la pandemia, miles de variables que no puedo controlar, con lo cual lo que garantiza el modelo y lo que garantizan los elementos y el proceso decisorio es que en base a ese proceso yo tomé la alternativa que debería conducirme al objetivo, como que hice lo debidamente correcto dentro del proceso. Eso no garantiza que después sea un éxito la implementación de la decisión. Por eso está esa cuarta fase que tampoco la vemos en la materia, que es la de revisión y control, donde supuestamente se revisa, una vez que ya tenemos los resultados verdaderos de la implementación, se revisa si salió bien, si fue exitosa, si no fue exitosa, si algo falló, qué es lo que falló. Y bueno, esa revisión sirve para volver a redefinir algunas cosas de cara a la próxima decisión. Sí, es como lo que sería el aprendizaje, que puede ser del decisor, el aprendizaje organizacional, el aprendizaje grupal, si es una decisión que se toma en forma grupal, etcétera. Eso es lo concerniente a los objetivos. En el capítulo 1 del libro, aparte del proceso decisorio, que en realidad está en las últimas fases, a partir de la fase 3, antes, arriba, van a ver que tienen un dibujo donde dice oportunidad de decisión o situación de decisión, no recuerdo el que decía exactamente, pero es una de las dos. Y después dice detección de sesgo, falla, y tienen un cuadro que dice pensamiento cognitivo, otro cuadro que dice pensamiento emocional.
¿Qué quiere decir eso? Eso también lo vamos a ver después de teoría del valor, o sea que lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Pero a lo que se refiere eso es que nosotros como decisores podemos estar influenciados, creo que algo de esto hablamos en la primera clase, ¿no? Que podemos estar influenciados por distorsiones, ¿sí?, que se producen en nuestras mentes, producto de malas estimaciones, pueden ser problemas cognitivos o de conocimiento, que nosotros, no sé, estimamos mal, digamos que como un sistema de procesamiento de información y de cómputo somos muy limitados. De hecho, está el concepto. ¿Leyeron algo en alguna materia o oyeron hablar de Herbert Simon, por casualidad? Se los anoto acá. ¿Puede ser? Que hayan escuchado algo. Él es el autor, por ejemplo, como creo que, no sé si fue Gonzalo el que había dicho antes el tema de la cadena de medios afines. Herbert Simon fue, lo raro es que en la facultad casi nadie en todos estos años de dar clase, e inclusive yo cuando fui alumno, lo nombraron solamente en sistemas administrativos y fue porque el año justamente que falleció Simon. Pero hasta esta materia no se lo nombra o no se lo estudia, y es considerado, creo que el padre de la administración, es quien formalizó y le dio un marco teórico y conceptual bastante fuerte a nuestra carrera. Así que, paradójicamente, casi nadie escucha hablar de Simon hasta estas instancias. Y Simon justamente tiene un concepto que le hizo ganar el premio Nobel, que es el de racionalidad limitada. Tiene un libro denominado El comportamiento administrativo, cuya primera edición, si mal no recuerdo, es en la década del 50, tenía que fijarme. Después tuvo varias revisiones, y es un libro donde están planteadas muchas bases de la teoría de la decisión. O sea que es un libro fundamental, creo que en nuestra carrera, aparte también de las cursadas y de recibirse, etcétera, etcétera. Es un libro muy, muy interesante. Creo que es un libro adelantado a su época. Y él planteaba justamente el concepto de racionalidad limitada. Como nosotros como decisores tenemos una capacidad pobre de cómputo. No somos máquinas, con su parte mala, pero también su parte buena. Entonces, solemos tener errores de estimación, errores de juicio también, o también denominados prejuicios, y eso lleva a distorsionar nuestra percepción de la realidad. Y el problema de eso es que podemos cometer errores en las decisiones, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy fácil de describir de este tipo de cosas es, si no sé, por ejemplo, vamos a poner algún caso, no sé, se acaba de caer un avión de la compañía, no sé, X, ¿sí? Y ustedes se enteran de eso en el aeropuerto y se tienen que tomar un avión de la compañía X en ese momento. ¿Se lo toman o no lo toman? ¿Qué hacen? Lo más lógico sería no. Claro. Aunque No. las probabilidades de que se caigan dos aviones uno atrás del otro son mucho menores. Pero bueno, uno tendería a tener más miedo. Exactamente, bien, perfecto. O sea, lo que diría de teoría sería que la probabilidad conjunta de que dos aviones de la misma compañía se caigan uno tras del otro es casi cero. O sea, es casi cero. Ya la probabilidad de que se caiga un avión es muy baja, pero la probabilidad de que se caigan dos aviones de la misma compañía el mismo día, o sea, es casi cero en circunstancias normales. ¿Sí? Si están bombardeando algo, no sé, pero en circunstancias normales es casi imposible. Sin embargo, a nosotros como seres humanos, el miedo, como muy bien dijeron, la facilidad para recordar el ejemplo, lo que es justamente es una distorsión, es un sesgo que ocurre, porque yo estoy recordando un evento traumático y próximo que ocurrió, y ese evento yo, ¿qué pasa? Sobreestimo la probabilidad, haciendo una contabilidad mental, la probabilidad de que ocurra un accidente que por ahí es casi cero, le doy una probabilidad altísima. Entonces, si yo le doy una probabilidad alta, no voy a arriesgar, ¿sí? O no debería arriesgar, en principio. Ese justamente es una distorsión. Entonces, cuando lean el capítulo 1 del libro van a ver que arriba, eso se llama modelo integrador o enfoque integrador. Primero se intenta detectar eso, pero nosotros eso lo vamos a ver recién en la segunda parte de la materia. Una vez resuelto eso, que a veces se puede resolver, a veces no, dice pensamiento cognitivo, pensamiento emocional, también van a leer en el capítulo 1 del libro que dice que puede haber factores
genéticos o culturales, que creemos que los genéticos, o todavía no hay tanta evidencia que los genéticos no sean así, no sean tantos, no deberían haber factores genéticos o muchos que sean propensos a que nosotros cometamos estos sesgos. La mayoría son culturales o problemas de cómputo que podemos tener. Y no estoy hablando de que tener algún problema físico u orgánico, que eso no creo que tengamos tiempo porque este cuatrimestre es más corto, pero es lo que estudia la neuroeconomía y la neuroeconomía aplicada a la toma de decisiones. En el siglo, creo que XIX, había un obrero llamado Phineas Gage que trabajaba, creo que en una mina, y explotó algo y se le clavó una vara de metal que le entró, digamos, casi por el ojo, le salió por la cabeza. No murió, increíblemente no murió, pero le afectó el lóbulo frontal, y ahí se descubrió que el lóbulo frontal era el encargado de la toma de decisiones para nosotros. Con lo cual esa persona quedó imposible, no podía decidir si tenía que tomar un café o un té, por ejemplo. Y parecía una persona totalmente normal, pero tenía gravísimos problemas para decidir. Bueno, esos son factores obviamente orgánicos que no están dentro del alcance de lo que nosotros definimos como sesgo o distorsión. Lo que nosotros definimos como sesgos o distorsiones son factores psicológicos o también pueden ser emocionales. Yo me enojo, creo que hicimos el ejemplo de si yo le daba a uno de ustedes, yo tenía $10.000, le daba $1.000 a uno, se iba a poner contento, pero si le daba $1.000 a uno y $9.000 restantes a otro de ustedes, ya no iba a estar tan contento, cuando económicamente el resultado es el mismo. Entonces, en el enfoque integrador, una vez superado o intentado mitigar, porque no vamos a poder nunca superar todos los sesgos o distorsiones mentales que vamos a poder tener, que son muchísimos y después lo vamos a ver, superado eso o mitigado eso, ahí recurrimos al proceso decisorio y a identificar los elementos que lo que vieron con Flor la clase pasada. ¿Sí? Y hasta ahí viene todo bárbaro. En la clase de hoy, que es la del universo, lo que intentamos hacer es estudiar un poquito esas variables no controlables, todo aquello que no es el decisor. Entonces, el universo se define, ahí estoy ya leyendo la primera diapositiva, se define como el complemento del decisor. ¿Está bien? Entonces, para nosotros, U, que es el universo, es el complemento de D. Todo lo que no sea el decisor es el universo. Ustedes pueden decir, bueno, ¿en dónde está el decisor entonces? Porque si el decisor no está en el universo, ¿dónde está parado? Entonces, Pavesi, para salvar un poco la situación, hace una definición más semántica y dice, bueno, en realidad lo universal, o sea, el todo, sería el decisor más el universo. Pero a los efectos prácticos de la materia, el decisor y el universo son elementos que no tienen intersección. Si la intersección de entre ambos elementos es vacía. El universo es un elemento que es todo lo que no es el decisor. Ustedes cualquier pregunta que hacen, cualquier consulta, me preguntan o me escriben, si no hay ningún problema. Cualquier cosa que no se entienda o que quieren que repasemos, lo vamos viendo. Bien, entonces, sí. ¿Hay alguna pregunta o...? Pero me parece que se me cortó. No, que hasta por ahora se entiende, por eso. Perfecto. Bárbaro. Bien, entonces, tenemos el sistema sujeto y el sistema objeto. Justamente es una forma de denominar al decisor y al universo. El sistema objeto es todo aquello que no es el decisor, el sistema sujeto es el decisor. Son para nosotros sinónimos, ¿sí? Decir universo, decir sistema objeto, o decir decisor, o decir sistema sujeto, es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, acá viene un punto muy importante, esto está también en el capítulo 1 del libro, ¿sí? ¿Qué es el universo percibido? Nosotros también, y quizás esto también lo hablaron con Flor la clase pasada, el enfoque de la materia es totalmente subjetivo. ¿Qué quiere decir? Nosotros como decisores tenemos una percepción del universo o del mundo que nos rodea y puede ser totalmente diferente. Hoy, no sé, somos 8 conectados y probablemente los 8 tengamos una percepción del universo diferente. Lo que no quiere decir que no todos veamos en cierta forma lo mismo. O sea, nosotros, los 8, podemos percibir que esto es una clase virtual de teoría de la decisión, que estamos
mirando, no sé, la pantalla de un monitor, ¿sí? O de un teléfono, no sé cómo estarán conectados. Si todos convergemos en lo mismo, esa objetividad en realidad se llama visión subjetiva compartida. Entonces la objetividad para la materia sería la sumatoria de todas las visiones subjetivas compartidas que tenemos. Ahora, si todo fuese, cada uno tuviese una visión totalmente diferente de todo, sería totalmente imposible, impracticable cualquier comportamiento social. Si yo en vez de una computadora o un monitor estoy viendo un elefante, y para mí esto es un elefante y para ustedes es un monitor, entonces estamos en problemas, como que no podemos comunicarnos directamente. Entonces, hay algunas ramas filosóficas que también está en el capítulo 1 del libro, que van a leer el realismo ontológico, que sería la objetividad y el mundo independientemente de la persona per se. Y después está el solipsismo, que es el otro extremo, donde todo es subjetivo, absolutamente todo. Nosotros creemos que esos son extremos y quizás la realidad esté en un punto medio, donde hay cosas que todos percibimos lo mismo, que podrían ser independientes, pero tampoco nos interesa que lo sean. O sea, para nosotros, mientras todos veamos lo mismo, y eso signifique, para nosotros, no sé, clase, organización educativa, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, quiere decir que eso que se percibe como objetivo en realidad son todas nuestras visiones subjetivas compartidas. Obviamente, cuando uno va hilando fino, va a haber muchísimos detalles donde no vamos a coincidir. Y ese es el pincel, digamos, que el decisor utiliza cuando está creando su proceso decisorio. Por eso, la definición de los elementos, no hay definiciones que estén bien o que estén mal. Mientras sean consistentes con el modelo, mientras se elija un objetivo, mientras se elija alternativas que sean al menos dos alternativas, que sean realizables, que estén bien definidas variables no controlables, que los resultados que ponga alguno me lleve al objetivo y que pueda plantear un criterio de selección de esas alternativas, está perfecto. Por ahí el mismo problema todos lo vemos de forma diferente. Y para la teoría de la decisión, todos esos problemas pueden estar correctamente resueltos, porque justamente el enfoque es subjetivo. Entonces lo que nos importa a nosotros es la percepción de ese universo, o sea, la percepción de todos los elementos que no forman parte del decisor. ¿Sí? Entonces, en el acto perceptivo, acá dice que el cerebro diferencia existencia de un objeto exterior, o sea, nosotros percibimos algo que no somos nosotros, por decirlo de alguna forma, una combinación de ciertos números de sensaciones, o sea, podemos sentir, qué sé yo, las sensaciones físicas, sensaciones psicológicas, ¿sí? Sensaciones psicofísicas, que es algo que en un momento se había puesto medio de moda, después dejó de darle importancia y hoy quedan algunos, que son las leyes de Webner-Fechner, después probablemente lo vamos más adelante en teoría del valor. Y lo que hacemos nosotros es simplemente los estímulos nuevos que tenemos los vamos integrando con estímulos que percibimos en experiencias anteriores. Por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. La percepción, qué sé yo, cuando hubo no sé, qué fue el año pasado, había un miedo, ¿se acuerdan que no sé, bueno, con los saltos que pega el dólar porque, no sé, por ejemplo, hubieron corridas bancarias o no sé, o uno veía que la plata se retiraba y la gente dice, va a pasar lo mismo que pasó antes, se viene un corralito, qué sé yo. Esas cosas ocurren porque nosotros tenemos percepciones o sensaciones de algo y integramos las nuevas sensaciones y varias veces intentamos compatibilizarlas con el pasado. A veces sirve, a veces no, eso lo vamos a ver más adelante también. Obviamente nosotros vamos a seleccionar elementos y vamos a descartar otros elementos. Hay cosas que para nosotros no nos van a hacer ni mella y hay cosas que nos van a afectar, ¿sí? Sobre todo son cosas que están relacionadas a nuestro entorno, a nuestras posibles decisiones y cosas que no. Entonces el decisor lo que hace es percibe del mundo exterior o percibe de todo lo que no es él e interpreta esa percepción. La percepción y la interpretación da lugar a lo que se denomina representación. Y eso es con lo que termina trabajando el decisor. El decisor termina trabajando con un universo representado, ¿sí? Y esa representación surge de lo que percibimos y la interpretación que hacemos de esa percepción, ¿sí? Y ese universo, esa representación del universo puede ser también totalmente distinta. Quizás muchas cosas converjan.
En una organización, en una empresa, normalmente hay un montón de cosas que convergen y nosotros vemos lo mismo. Por ahí mucha gente, pero no sé, por ejemplo, mucha gente puede percibir un clima laboral como muy bueno y otra misma gente que trabaje en el mismo sector de la empresa lo puede percibir como malo. Uno puede percibir que la empresa le está yendo bien, otro puede percibir que la empresa le está yendo mal. O sea, independientemente que pueda haber factores, entre comillas, digamos, objetivos o datos duros que pueden aseverar o no, podríamos interpretar o percibir cosas diferentes, ¿sí? Si yo percibo, por ejemplo, que la empresa le está yendo bien o le va a ir bien el año próximo, bueno, podría considerar tomar una decisión que puede ser, no sé, sacar un nuevo producto, abrir una nueva planta, contratar personal, hacer un proyecto. Y si otra persona u otro gerente de la empresa está viendo que se viene de anoche, entonces él tiene un universo representado diferente al mío y puede tomar la decisión, no sé, me retiro, ¿sí? O sea, no invierto nada, sigo con el status quo o directamente, no sé, pienso en retirar la empresa, en cerrarla, en venderla, ¿sí? O sea, y eso es fundamental porque la percepción del universo van a ver ustedes que puede ser totalmente diferente y se van a dar cuenta que es totalmente diferente en decisiones de toda índole. Pueden ser personales o profesionales. Entonces el universo representado es el con el que terminamos trabajando nosotros. Acá hay dos frases también de Pavesi que son muy clásicas, ¿sí? Y son: el decisor nace y muere en cada instante. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros tomamos una decisión, esa decisión desemboca en un proceso, ¿sí? También Pavesi decía que decisión es influencia más acción, ¿sí? O sea, influencia porque intentamos o modificar el universo o intentar adaptarnos a ese universo, el ejemplo que les puse del paraguas y llovía, por ejemplo. Pero la decisión termina en un proceso que es acción. Si yo no implemento, decía Pavesi, todo queda en un mero ejercicio intelectual. Si yo, no sé, digo, bueno, voy a empezar la carrera de licenciado en administración. Mejor no sé. O me hago toda la película y después no voy y me anoto. Entonces, bueno, me gustaría estudiar no sé, en la UBA porque tenía como alternativas la UBA, la UADE, la UCA, ¿sí? Y le elijo la UBA. Pero no voy, si no voy, me anoto y arranco con la implementación de la decisión, todo queda en la nada. Es simplemente un juego de imaginación. ¿Y por qué dice que el decisor nace y muere en cada instante? Porque nosotros todo el tiempo vamos tomando e impregnando, nosotros vamos percibiendo esas cosas del universo y nos van modificando como personas. Quizás en cada instante es un poco exagerado, pero casi siempre nosotros sacamos un aprendizaje o tenemos un feedback de alguna decisión que tomamos, que puede ser cualquier decisión, ¿sí? Puede ser, no sé, me anoté en la facultad y después por ahí también seguramente vieron con Flor que la cadena de medios afines que hablaron no es una cadena que tenga que ser siempre completa y conexa. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, tengo, no sé, mi fin máximo es la autorrealización. Un medio para el fin de autorrealización podría ser recibirme, no sé, de licenciado en administración. Para el fin de recibirme de licenciado en administración, el medio puede ser, no sé, aprobar tantas materias. El fin de aprobar tantas materias es anotarme en esas materias. El fin de anotarme en esas materias es anotarme en la facultad. Y así pueden ir para atrás construyendo esa cadena de medios afines. Pero puede pasar que por ahí, después del primero o segundo año de estar estudiando, digan, la verdad que esto me aburre, no es lo mío, no me gusta, no me voy a sentir autorrealizado, parafraseando la pirámide de Maslow, y digo, mira, me voy de la facultad, no quiero estudiar más, o quiero estudiar otra cosa. Entonces la cadena de medios afines cambia. El sistema de valores que ustedes tenían, que es una cadena de medios afines, cambia y se puede transformar en otra cosa. Entonces no es un circuito perfectamente planificado desde que nace hasta que mueren. Podría serlo, pero lo más probable es que no lo sean. Probablemente que las decisiones que tomen ustedes hoy sean distintas a las decisiones que tomen en 5 años y por ahí las decisiones que tomaron 5 años atrás sean distintas a las de ahora. Y por ahí se les presenta una situación parecida, pero ustedes tienen otra experiencia, entonces son otros decisores, ¿sí? La misma persona, pero otro decisor. Por eso dice que el decisor nace y muere en cada instante. Y hay tantos universos como decisores existen, es justamente un poco la justificación o la conclusión de lo que hablamos recién del universo representado. Si cada uno, estrictamente hablando,
tenemos un universo diferente o conseguimos un universo diferente. ¿Por qué? Porque vemos las cosas de forma diferente, porque nos relacionamos con diferentes personas, porque tenemos círculos afectivos diferentes. En algún momento pueden converger, pueden no converger. Por eso, estrictamente hablando, habría tantos universos como decisores. En la práctica, nuestros universos suelen homologarse. Por eso nosotros, no sé, nuestro universo ahora es la facultad, una clase, teoría de la decisión, una materia, ¿sí? Yo sería la variable no controlable de ustedes, y ustedes serían las variables no controlables mías, ¿sí? En caso de tomar una decisión. El tema de, por ejemplo, variables, un decisor puede ser una variable no controlable de otro decisor, eso lo vamos a ver más adelante en teoría de los juegos. Pero también eso se refiere a Pavesi, o sea, uno puede construir y percibir y representar n universos. Este es otro concepto muy importante, es el de cajas negras, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros dijimos hace un rato que por la racionalidad limitada no podemos, o tenemos una capacidad de cómputo limitada, no podemos procesar, como sistema de procesamiento de información, no podemos procesar absolutamente todos los elementos y todas las cosas que nos aparezcan, ¿sí? No vamos a contar con millones de alternativas, o no vamos a contar con millones de variables no controlables, porque no tenemos capacidad para computar todo eso, ¿sí? Obviamente, hoy en día hay softwares que sí nos ayudan bastante con respecto a eso, pero hay muchas decisiones que hoy en día que tampoco se pueden resolver por medio de software o por medio de inteligencias artificiales todavía. Entonces, nosotros podemos dejar afuera información, ¿sí? Entonces, la definición es que una caja negra es aquella porción del universo que la percibió el decisor, pero la descarta del universo del sistema objeto, porque no la quiere conocer, o sea, no le interesa para su decisión, no la puede conocer por una capacidad de cómputo limitada, porque no tiene acceso a la información, etcétera, o no le es económicamente conveniente conocer, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, mañana, no sé, les digo, supongo, no sé, vamos al casino, les digo, la ruleta tiene un defecto en realidad, y yo sé cuál es el número que va a salir. Entonces ustedes, de lo que apuesten, yo les voy a decir qué número va a salir. Pero me tienen que dar a cambio, no sé, 2 millones de dólares. No tiene sentido. ¿Cuánto tienen que apostar para tener un retorno mayor a eso y pagarme encima a mí por esa información? No es económicamente conveniente conocerlo. Que yo les diga, eso no tiene sentido. Eso se ve un poquito más después cuando damos compra de información adicional en la decisión bayesiana. O sea, no me interesa conocerlo porque económicamente no me conviene. Todo lo que yo dejo afuera de mis elementos, o sea, cuando estoy diseñando los elementos, dejo afuera el tema de alternativas, obviamente. Todo eso que quiero dejar afuera lo denomino caja negra. Bueno, y dentro de los elementos del universo, que son todas las variables no controlables, hay una que también creo que lo vieron seguramente con Flor, que es Perdón. el tiempo. ¿Sí? Sí. Sorry, ¿cuál era la última? ¿De la caja negra? Sí. Vuelvo para atrás. No se quiere conocer la primera. Que no convenía económicamente. Exactamente. Económicamente no es conveniente conocerlo. No, nada, Gonzalo. Así que esa es la idea de la caja negra. Y dentro de los elementos, un elemento primordial para nosotros y que es un elemento importante denominado horizonte de planeamiento dentro de la descripción y categoría de elementos, es el tiempo, ¿sí? Para nosotros el tiempo es un conjunto de elementos, ¿eh? Es un conjunto de elementos ordenado denominado momentos. Esos momentos pueden ser, yo puedo establecer el tiempo como horas, minutos, segundos, meses, trimestres, cuatrimestres, años, décadas, no sé, siglos, etcétera, no importa. Pero yo ese conjunto de elementos lo tengo que tener ordenado y cada elemento se llama momento, ¿sí? Entonces, ese conjunto para nosotros de momentos se denomina calendario. Esas tres propiedades, la verdad que no hace falta que las estudien ni que las sepan. Yo se las cuento porque lo van a encontrar en la literatura y se las quiero comentar.
al ser un conjunto, es un conjunto que tiene propiedades. Y las propiedades son, el primero es la enumeración. ¿Qué quiere decir? Que yo todo puedo distinguir cada elemento, son enumerables, los puedo contar y no son vacíos, ¿sí? O sea, no sé, yo tengo, por ejemplo, mi calendario son día de la semana, tengo 7 días, ¿sí? Los puedo tranquilamente enumerar y distinguir, los 7 días de la semana. Exclusión, ¿qué quiere decir la exclusión? Que la intersección de esos elementos es un conjunto vacío, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el día lunes y el día martes los puedo diferenciar, no hay intersección entre el lunes y el martes. ¿Está bien? Y la universalidad significa que si yo realizo la unión de todos los elementos, me devuelve justamente el conjunto. Si mi conjunto calendario es los 7 días de semana, yo hago lunes unión martes, unión miércoles, unión jueves, unión viernes, unión sábado, unión domingo, toda esa unión me tiene que devolver día de la semana. ¿Sí? Esto se los comento porque por ahí lo van a encontrar en literatura y está bueno que lo sepan, nada más que para reconocerlo, no vamos a preguntarle este tipo de cosas en el examen. Las primeras dos características, enumeración y exclusión, me denotan una partición. Eso de la partición también lo vamos a ver después con probabilidades condicionales, pero no es algo que conceptualmente nos interesa que sepan a los efectos del examen, ¿sí? Bien. Y dentro del tiempo vamos diferenciar dos tiempos, uno llamado tiempo de observación y uno llamado tiempo de referencia. El tiempo de observación es el momento donde está parado el decisor a la hora de implementar un curso de acción, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos estamos ahora pensando en tomar una decisión, el tiempo de observación sería hoy, no sé si es 4, 5 de septiembre hoy 5 de septiembre del año 2020. ¿Está bien? A las, no sé, son 5:52, 5, no sé, 22, no, 5:52, ¿no? 17:52. Es el tiempo de observación. El tiempo de referencia es el momento al cual es observado por el decisor, el cual puede ser un momento anterior, posterior o al mismo tiempo de observación. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo estoy parado hoy, miércoles a la tarde, septiembre de 2020, y puedo mirar hacia atrás, puedo mirar hacia el futuro o puedo mirar también el presente. Les hago una pregunta ahora a ustedes. Me pueden contestar y no hay problema con lo que contesten. Nadie hace ningún juicio de valor. El tiempo es, o sea, la teoría de la decisión, ¿para dónde decide? ¿Para el presente, para el pasado o para el futuro? Nosotros, ¿para dónde decidimos, digamos? Futuro. Para el futuro, perfecto, ahí tomamos, perfecto. Para el futuro, uno planifica, básicamente nuestra teoría de decisión constituye, pues también un horizonte de planeamiento, constituye una planificación, afectar el universo por una X cantidad de tiempo, o por una N cantidad de momentos, ¿sí? Ya hablando con la terminología del tiempo. Está perfecto lo que dijeron. Ahora les hago otra pregunta. Uno decide hacia el futuro. Ahora, para tomar una decisión, ¿el pasado es importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Creo que sí, porque Sí, es una historia. Yo había leído que era historia, entonces te sirve, no sé, para tomar información que te sirve para decidir en el futuro. Algo así. por Ok. ejemplo, en las acciones te sirve, creo, no soy especialista, pero análisis técnico te sirve para saber, no sé, tendencias respecto a la historia de la cotización de dicha acción o de dicho bono. O sea, Ok. como anticipar comportamientos o ver tendencias. No quiere decir que pase, pero una Yo referencia a eso. creo que como dice ahí justo el título, o sea, el pasado nos sirve como para comparar, es decir, nos sirve de referencia para poder tomar una decisión a futuro. Ok, perfecto. ¿Alguien piensa algo distinto? Creo que quedan 3, ¿no? ¿Piensan algo distinto? ¿Todos coinciden en que sí? Sí, yo coincido. O sea, uno puede usar el pasado, sacar algún tipo de estadística, de probabilidades. En base a eso tratar de predecir. Pero bueno, como bien dijo mi compañero, no es seguro que pase, es una probabilidad. Bien, y ahora les hago otra pregunta. ¿En todas las decisiones podemos estimar probabilidades y sacar estadísticas?
No, depende también de los datos que tengamos, creo. Ok, está muy bien la respuesta, depende de los datos que tengamos. Entonces, ¿y ahí qué puedo hacer con el pasado? ¿Tengo pasado al cual aferrarme? Si no tengo nada, o me encuentro en una situación totalmente nueva e inédita. No, claro, si no hay algún evento previo similar, sí está medio complicado. Perfecto. Bien, entonces esta pregunta de igual era media tramposa, por decir de alguna forma. La respuesta es, depende, lo que dijeron está perfecto, ¿no? Lo que dijeron está perfecto. Pero para completar un poco la respuesta es, depende del nivel decisorio donde estemos. ¿Sí? El pasado depende del nivel decisorio, o sea, el pasado es importante, ¿sí? El pasado es importante dependiendo del nivel decisorio donde estemos parados. Si estamos parados en un nivel decisorio operativo, por ejemplo, o en un mundo dócil, ¿vieron los mundos de las 5 lecturas? Sí, algo así por arriba. Perfecto. El Bueno, rebelde, vieron el que... dócil. exacto. Perfecto. Vieron que tenemos el mundo dócil, que son los sistemas los niveles operativos, o los niveles donde la estructura es muy alta, la información es mucha. El pasado es genial porque son decisiones estadísticas y operativas. Por ejemplo, un mundo dócil puede ser una línea de producción de algún producto. Un mundo dócil puede ser un sistema de procesamiento de información, no sé, un RP. Un mundo dócil puede ser el cálculo de requerimiento de materiales para una futura compra. Puede ser un sistema de, no sé, los procedimientos de cuentas a pagar o cuentas a cobrar de una empresa. Son mundos donde las decisiones son muy estructuradas, casi que ese proceso deliberado y reflexivo que hablábamos al principio de la clase no existe, casi que no se consideran decisiones, porque están muy operacionalizadas. Con lo cual, ahí el pasado es clave. Si yo, por ejemplo, estoy, no sé, en una línea de producción y se descompone una máquina, y yo ya sé lo que tengo que hacer. ¿Sí? O sea, sé que, no sé, tengo que llamar a tal persona, a tal técnico, te hace un mantenimiento correctivo. O sé que el mantenimiento preventivo de esta máquina se hace cada tanto tiempo. Si hay un aumento en la demanda, no sé, deberé producir más. Si hay una baja en la demanda, deberé producir menos. Si hay una baja en la demanda, veo si en vez de estos operarios tendré que decidir si despido personal o si los puedo reubicar en otro lado para no despedirlos. Son decisiones que son, digamos, en cierta forma sencillas. Pueden tener un trasfondo complejo, un trasfondo de conocimiento científico complejo. Por ejemplo, no sé, si lo que vieron seguramente en producción de la programación lineal, la cantidad óptima de algo a producir, que pueden ser algoritmos complicados, pero la decisión en sí es sencilla porque está operacionalizado. Y ahí el pasado es claramente mi amigo. ¿Sí? Los ejemplos que dieron también. ¿Sí? Tengo estadística de qué aferrarme. En los niveles dóciles, en los mundos dóciles, probablemente hasta casi me manejo en una cuasi certeza, con lo cual estoy muy tranquilo con respecto a al tema de la estadística. Y el pasado me sirve, porque claramente si yo estuviese reinventando la rueda todo el tiempo, las empresas serían caóticas, o sea, los niveles inferiores de jerarquía en las empresas serían caóticos. Que sean inferiores los niveles no quiere decir que la gente ahí sepa menos, al revés, mientras el mundo más estructura tiene y más dócil es el mundo, probablemente haya más gente que sepa, haya más tecnocracia. ¿Por qué? Porque estoy en la parte, digamos, de los sistemas cerrados, o sea, la parte científica, la parte donde tengo que manejar cosas que necesito ser especialista para manejarlo. Pero a nivel decisor es sencilla la decisión. Cuando subo y voy a un mundo esquivo, que estoy en lo que se denomina sistemas estructurables, o que también se denominan decisiones tácticas o nivel táctico, ahí el pasado me puede servir para algo, me puede servir, por ejemplo, no sé, el ejemplo que creo que puso Leandro de las cotizaciones o la tendencia de algunas variables, siempre en un entorno más o menos normal, porque a veces ocurren cimbronazos o golpes, pero digamos que hay variables que no puedo controlar porque yo no sé qué va a pasar con la cotización de algo en cuanto, pero más o menos en el pasado sé lo que ocurrió y hay normalmente experiencia para resolver varios de esos tipos de situaciones. O por ejemplo, hacer un estudio de marketing donde
tengo cosas que son bastante operativas y después está el comportamiento de la demanda o la reacción del consumidor, que no sé lo que va a ocurrir, con lo cual no es un sistema totalmente cerrado. O la planificación para, no sé, realizar la salida de un nuevo producto. Y ahí el pasado me sirve en muchas cosas, porque yo tengo que sacar un nuevo producto, bueno, no es una decisión repetitiva, una decisión programada, no es 100% estructurada, pero ya lo hice en el pasado, no sé, por ejemplo, que habían venido hace unos años a la facultad a darnos unas charlas, era muy interesante porque la gente que hace Unilever, creo que se hace el desodorante Axe, habían venido y, por ejemplo, supongamos que vienen, pero ya cuando estamos terminando de cursar la materia, con lo cual ustedes ya estaban con mucho bagaje de la materia encima para hacerles preguntas y ellos contaban algún proceso decisorio y ustedes los mataban a preguntas o a conceptos y era un ida y vuelta muy bueno. O sea, ellos, por ejemplo, no sé, se presentaban, habían sacado, no me acuerdo a qué línea de desodorante, creo que Axe tiene un montón de líneas, cada tanto más o menos sacaban un modelo nuevo. Bueno, ya saben cómo hacer una campaña de marketing, no están reinventando la rueda, pero no pueden tampoco estimar si a la gente le va a gustar o no la reacción que va a tener. O sea, eso no se sabe. Ahí el pasado sirve en cierta forma. En cierta forma no, porque uno por ahí puede cometer sesgo de analogía, que también lo vamos a ver después, diciendo, no, bueno, como en el pasado hice esto, me va a funcionar de vuelta. Y por ahí no funciona porque la reacción de la gente cambió, porque el mundo en sí cambió. Sí, hay un montón de cosas que uno no puede prever. Y cuando subo de nivel y ya me voy a los mundos rebeldes o al nivel estratégico, ahí directamente el pasado no sirve para nada, porque en la estrategia yo estoy enfrentándome a una situación totalmente nueva, si no es que estoy directamente confrontando, intentando resolver conflictos entre distintos actores, ¿sí? Que pueden tener intereses compatibles con los míos o interdependientes con los míos o contrarios. Entonces es el mundo de, por ahí, no sé, la teoría de los juegos o el mundo donde yo tengo competidores y no sé cómo van a reaccionar, o tengo un escenario de negocios y tengo que ver quiénes son mis amigos, quiénes son mis aliados, con quién me puedo aliar, ¿sí? Cuando uno dice normalmente alianzas estratégicas, en realidad todas las alianzas son estratégicas. O sea, es como repetir una palabra, es como decir, no sé, un hombre mamífero, si todos los hombres son mamíferos, entonces las alianzas siempre son estrategias. ¿Sabes? El otro día justo cayó un mail en el trabajo que decía, hicimos una alianza estratégica. O sea, justamente la estrategia es eso, ver quiénes son mis amigos, quiénes no van a ser mis amigos y cómo puedo compatibilizar ciertas actitudes de la gente para tomar una decisión. Después esa decisión que se tome se bajará, será más operativa y se pasará a la parte del planeamiento y esa decisión después se hará más operativa todavía y se ejecutará, ¿sí? Por eso también el planeamiento estratégico, como si a Mintzberg creo que sí, seguramente lo habrán leído en sistemas administrativos o en administración. Henry Mintzberg, ¿le suena? Voy a anotar. Bueno, exactamente qué era lo que decía el señor Misber, pero sí me acuerdo de haberla leído. Sí, Mintzberg, justamente, bueno, otro autor muy prolífico. Mintzberg está vivo, este autor es un autor canadiense, bueno, escribió muchísimos libros. En 1994 escribió El auge y la caída del planeamiento estratégico, como diciendo, son dos niveles decisorios diferentes. Todavía hay gente que habla de planeamiento estratégico, pero en la estrategia no tenés elementos para planificar, o sea que no tenés algo del pasado. Por ejemplo, esto que está pasando ahora con el tema del COVID y las reacciones de los diferentes países, bueno, quizás en el corto plazo no hubo una pandemia, en el corto plazo no hubo una pandemia. No sé si alguien tiene el micrófono desmuteado, estoy escuchando un ruido. Ahí está. En el corto plazo, o sea, no, ninguna nación sabía, decía, bueno, en el pasado, ¿cómo atacamos la pandemia de tanto, hace 5 años atrás? No, es una cosa nueva, un virus nuevo, bueno, cada país adoptaron diferentes medidas, pero casi que son decisiones estratégicas, o sea, bueno, cómo intento compatibilizar intereses o valores justamente esas cadenas medios afines, y después veo cómo despliego las otras cosas, pero no tengo un pasado del cual agarrarme, ¿sí? No sabíamos cómo, de hecho, como no sé, como por ejemplo,
en Argentina reacciona la gente o hay gente que reacciona de forma diferente de acuerdo a la pandemia o al virus en sí, ¿sí? O no solo acá en Argentina, en todo el mundo. Hay gente que no le tiene miedo, gente que le tiene miedo, gente que le gustan algunas medidas, gente que no le gustan algunas medidas. Entonces, es un entorno donde no puedo fijarme estadísticamente, vamos, tengo la estadística que el 80% de la población reacciona bien si tomo tal medida o cual medida. Están navegando en aguas turbias, ¿sí? Absolutamente toda la población mundial. Entonces, son niveles donde hay muchísima alta incertidumbre, donde son muy complejas las decisiones, donde el nivel de conocimiento a contraposición de los mundos dóciles es totalmente inverso. Yo ahí no sé poco y nada, ¿sí? Sé poco y nada. Probablemente el que plantea las estrategias en las empresas no son expertos conocedores de los procesos operativos de las empresas, y no tienen por qué serlo, ¿sí? Igualmente, Minso y otros autores, hay un libro que es muy interesante, que esto obviamente no es parte de la materia, que se llama Safari de Estrategia, donde van planteando durante varias escuelas de estrategia cómo fueron la evolución, ¿sí? Y cuáles son los defectos y las virtudes de cada escuela de estrategia. La estrategia es un tema que por ahí lo ven, no sé si cursaron todo dirección general o no lo cursaron, pero bueno, deberían en dirección general ver esto con mucho más detalle. Nosotros en la materia, en decisión, acá en teoría de decisión, no vamos a tocar mucho el tema estratégico. Vamos a ver un poquito de teoría de los juegos al final, pero no es donde hacemos hincapié, ¿sí? Pero sí sepan eso, que el pasado en los mundos dóciles es nuestro mejor amigo, en los mundos esquivos puede ser un buen compañero, y en los mundos rebeldes es casi mi enemigo, ¿sí? O sea que no hay pasado del cual aferrarse. Pues está muy bien lo que habían dicho anteriormente. Bien, eso con respecto al tiempo. Bueno, justamente acá estas dos preguntas se las quería anticipar de los que estaban acá en esta filmina. Sí, si se decía si el pasado, presente o futuro, que me lo respondieron, y el pasado si es relevante para la toma de decisiones, que estamos hablando recién. Bien, así como tenemos variables controlables, que son nuestras alternativas, nosotros nos enfocamos más, o sea, las alternativas obviamente son aquellas que el decisor decide incluir, tienen que ser mutuamente excluyentes, tienen que ser realizables, etcétera, etcétera. Pero en el universo, nosotros nos enfocamos más en las variables no controlables, ¿sí? Para nosotros una variable es un elemento susceptible, como dice acá, de adoptar grados, niveles o valores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la variable, qué sé yo, dólar, por decir algo, puede adoptar diferente cotización de acuerdo al día, ¿sí? El conjunto de valores potenciales son los grados, niveles o valores que podría asumir la variable en un momento dado. Entonces, por ejemplo, no sé ni cuánto está el dólar, qué sé yo, el dólar blue o el dólar oficial, no sé. Supongo que esté el blue, no sé, 135, no sé, no me fijé. Bueno, mañana podría asumir, no sé, 136, 137, 140, 130, 131, no lo sé. O sea, ese sería el conjunto de valores potenciales, ¿sí? ¿Qué valores podría asumir esta variable? No sé, mañana, por ejemplo, ¿sí? Cualquier cosa que no se entienda o que me quieran preguntar, me preguntan, ¿sí? Acá se sigue clasificando variables, tampoco es algo que nosotros hacemos mucho hincapié a la hora del examen. Hay variables que se llaman de stock o estáticas porque es en un momento dado, o sea, no sé, ahora. Y variables de flujo porque variaciones en diferentes momentos, como por ejemplo, Leandro había hablado de la variabilidad, por ejemplo, el seguimiento, la información técnica de, no sé, de la cotización en bolsa de una empresa, por ejemplo, el valor de la acción, cómo se va moviendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces podemos definir ahora lo que es el comportamiento de una variable. El comportamiento de una variable es la sucesión a través del tiempo de los grados, niveles o valores asumidos en el pasado y los que se supone que asumirá en el futuro. O sea, son el comportamiento, por ejemplo, no sé, del dólar, podemos decir desde que, qué sé yo, desde el 1 a 1, por ejemplo, donde valía un peso un dólar, hasta el día de hoy. Podría tener todo el comportamiento de la variable con los sube y baja que tuvo en casi 30 años, ¿sí?
Y el comportamiento del universo es el total del comportamiento de todas las variables. O sea que en realidad el comportamiento del universo es el conjunto del comportamiento de todas las variables, o sea, de el pasado y los futuros valores potenciales que pueda asumir. Ese sería el comportamiento del universo. Y eso es lo que le daba el título al apunte original de Pavesi, que se llamaba El universo y su comportamiento. ¿Sí? Esa es la idea con la definición. Es algo muy sencillo de entender, es simplemente nosotros como decisores podemos ver cómo se comportó una variable en el pasado, si es que tenemos información de esa variable, y cómo creemos nosotros que se puede comportar en el futuro. ¿Sí? Esos conjuntos de valores potenciales, o CVP que ven ahí, también puede tener asociado una probabilidad. Yo puedo decir que mañana la probabilidad que el dólar suba 2 pesos es del 80%, por ejemplo. ¿Sí? También seguro con Flor vieron las distintas probabilidades que hay. Tenemos probabilidades laplacianas, ¿sí? U objetivas, donde la cantidad de comportamientos favorables o de resultados favorables perdón, que la probabilidad laplaciana es cantidad de resultados favorables dividido cantidad de casos igualmente posibles. Ahí igualmente es la palabra clave. Después teníamos la probabilidad de von Mises, donde es el límite de la frecuencia relativa para un número grande de casos. O sea, la diferencia entre Laplace y von Mises es que la probabilidad de von Mises alude a sistemas que son abiertos o semiabiertos. En cambio, la probabilidad de Laplace funciona solamente en sistemas cerrados. O sea, la probabilidad de Laplace, por ejemplo, si tiro un dado, la probabilidad de que salga 5 es un sexto. Y no van a entrar más caras de los dados o no van a salir cara de los dados, ¿sí? Es un sistema cerrado. Si yo, no sé, cambio las reglas e introduzco 3 dados más, entonces digo, ¿qué es la probabilidad que salgan 3 5, por ejemplo? Ahí es una probabilidad, sigue siendo un sistema cerrado, pero en un momento lo abrí, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy en no sé, quiero determinar cuál es la probabilidad que tal individuo con tales características contraiga tal enfermedad, entonces esa probabilidad ya no es la laplaciana, porque la cantidad de gente, o no sé, cuál es la probabilidad de que una persona que tenga tal cáncer, no sé, sobreviva tanta cantidad de años, o cuál es la probabilidad de que una persona que fume contraiga cáncer de pulmón. Entonces el universo total de casos, que sería la población, va moviéndose todo el tiempo, es un sistema totalmente abierto, porque la gente nace y la gente muere, entonces lo que se toma es un número grande de muestreo, como cantidad n, digamos, como casos posibles, y con ese límite grande, con ese n es un número grande de casos, se intenta establecer una frecuencia de ocurrencias, y esa es la probabilidad de von Mises. Por eso se dice que la probabilidad de von Mises encierra la de Laplace, porque si el universo o el sistema es cerrado, la probabilidad de von Mises y la de Laplace coinciden. Si el límite de la frecuencia relativa para que salga 5 en un dado es un sexto, es lo mismo que la probabilidad de Laplace. La tercera probabilidad es la probabilidad keynesiana. Hay una cuarta que sea probabilidad subjetiva, pero también se puede hablar como que Keynes se puede decir que es el grado de creencia razonable y que también a veces se lo llama probabilidad subjetiva. Y ese grado de creencia razonable, y la palabra clave es razonable, o sea, si yo estoy tirando un dado y digo cuál es la probabilidad que salga del 4, el grado de creencia razonable es que sea un sexto, ¿sí? Si estoy en una probabilidad frecuencialista, el grado de creencia razonable debería coincidir con la probabilidad de von Mises. Y si estoy en una probabilidad donde no tengo esos datos, pero tengo la suficiente experiencia en el campo como para animarme a decir una probabilidad y que sea un número que realmente sea coherente con lo que con el campo en donde estoy estudiando, entonces esa es la probabilidad subjetiva. Y eso es algo también que vamos a ver más adelante cuando veamos decisión bayesiana. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, cuando uno va, qué sé yo, a algún lugar que no conoce, o al campo, no sé, o está en un lugar que es un desconocido y no sé, y se encuentra con alguien en el lugar, algún vaquiano que dice, mira, hoy a la noche seguro que llueve, hay un 90% de probabilidad de lluvia, y el tipo conoce el lugar, no sé, conoce cómo se ponen las nubes y se da cuenta que va a llover o no va a llover. O la probabilidad que él da es bastante fiable, y esa es una probabilidad subjetiva, no leyó el servicio meteorológico, no tiene una estadística, ¿sí? Al menos una estadística basada en hechos, es
su experiencia. Bien, entonces el comportamiento del universo es el comportamiento total de todas las variables. ¿Para qué me sirve saber eso? Porque si yo conozco el comportamiento potencial de todas las variables, sé con qué complejidad me estoy encontrando, ¿sí? Y la complejidad viene dada justamente por la estructura, ¿sí? Una estructura tiene dos definiciones. La primera definición es una definición recursiva, que se encuentra en el libro justamente Dirección Recursiva, que es un libro de un profesor, bueno, ya fallecido hace muchísimos años, que se llamó Federico Frischnet, y era un libro que se leía mucho en Dirección General. De hecho, yo no estudié con ese libro, pero estudié con un profesor que había sido ayudante de Frischnet, en ese momento ya era el profesor hace muchos años, ya no era. Y el libro de él estaba muy emparentado con Dirección Recursiva. Es un libro muy bueno, muy ingenioso. No es sencillo de leer, pero es muy ingenioso. Y hay una definición recursiva de estructura. ¿Y qué es una estructura? Es un elemento, una relación entre elementos, u otra estructura también puede llamarse una relación entre estructuras. O sea que es una definición que se llama a sí misma, por eso se dice que es recursiva, ¿sí? ¿Qué puede ser un ejemplo de estructura, por ejemplo? Lo que habíamos hablado, no sé, un manual de procedimientos de una empresa es un ejemplo de estructura, ¿sí? La estructura me aporta información, me quita complejidad. Si ustedes, supongamos, el día de mañana, supongamos que no conocieran nada de un proceso, no sé, de cuentas a pagar en una empresa, supongamos, y mañana lo sientan, y dicen, bueno, llévame el control de la cuenta de tal proveedor, y ustedes no van a decir, ¿de qué me está hablando este muchacho? Ahora, si yo les doy un manual de procedimiento que puede decir, bueno, usted va a recibir la factura tal, esa factura tiene un remito asociado, tienen que fijarse que la cantidad y el precio coincida entre la factura y el remito. Si coincide, se pasa a conformar la factura. Si no coincide, hay que ver la diferencia por qué es, si hay que llamar al proveedor o se le hace un débito automático, o se le solicita una nota de crédito, etcétera. Pero eso ya está en un manual de procedimiento, ¿sí? Entonces, eso es estructura. Es información, ¿sí? Son elementos que se relacionan que me dan información. Y otra definición de estructura, que lo van a encontrar, creo que está en las 5 lecturas, si mal no recuerdo. Hay estructuras si la cantidad de comportamientos posibles es menor que la cantidad de comportamientos potenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que por ahí, potencialmente, mañana, el dólar podría asumir infinitos valores, ¿sí? Y asumir podría asumir cualquiera, podría asumir desde 1 peso hasta 10.000 millones de pesos o más, ya está en infinito. Ahora, ¿esos son los comportamientos posibles? ¿Cuáles son los comportamientos posibles? Y probablemente los comportamientos posibles sean 4 o 5, se mueva 2, 3 pesos para arriba, 2, 3 pesos para abajo, o no, podría moverse más, como ha ocurrido. Pero bueno, supongamos, ¿sí? Eso es lo que tiene que analizar el decisor. Y eso me lo da también la estructura. Si hay estructura, me está dando información acerca, por ejemplo, de la cotización del dólar o del comportamiento de la variable dólar, cuyos niveles, grados o valores que adopten son determinados, ¿sí? El ejemplo muy clásico de esto es el semáforo, ¿sí? ¿Por qué? Acá eso se lo pregunto a ustedes. ¿Por qué dice que la cantidad de comportamientos potenciales de un semáforo son 8? ¿Quién se anima a responder? ¿Se acuerdan cómo hace esa cuenta? Sí, te escucho, Leandro, te escucho. No, estaba pensando, ¿tendrá que ver con algo de, no sé, que está en rojo y avanzar a ese estilo de comportamientos? O sea, todas las posibilidades. Sí, hay algo de eso, pero vamos a hacerla más simple, sí, tenés razón. Supongamos que, vamos a hacerla más fácil, estamos en un taller, estamos probando que el semáforo, no sé, estamos probando las luces, el rojo lo prendo, lo apago, el amarillo lo prendo, lo apago, el verde lo prendo, apago. Supongamos que estamos en el taller y yo pregunto, o viene alguien y te pregunta, Leandro, ¿cuál es la combinación total de comportamientos que puede tener este semáforo? Olvidémonos de las reglas de tránsito. ¿Cuántos puede tener en total? ¿Y por qué?
¿Se acuerdan de variedad, combinatoria, ese tipo de cosas? O sea, puede estar prendido y apagada la luz roja. Ahí tengo Sí. 2. Puede estar prendida y apagada la luz amarilla. Ahí tengo 2. Pregunta, ¿pueden pasar al mismo tiempo? O sea, ¿podría estar la roja y la amarilla prendida al mismo tiempo? Mientras estoy testeando un semáforo. ¿O pueden estar No. apagadas las 2 al mismo tiempo? Supongamos en un taller, mientras estamos probando las luces. ¿Podrían prenderse las 2? Por ahí sí. De hecho, a veces vieron que a veces cuando funciona mal un semáforo en la calle que quedan prendidas 2 luces. O sea, ¿podrían estar prendidas la roja y amarilla? Sí. ¿Podrían estar apagadas las 2? Sí. O sea, podrían combinarse. Cuando esos eventos pueden suceder en forma simultánea, si tengo 2 comportamientos para la luz roja que es prendida y apagada, 2 comportamientos para la luz amarilla que es prendida y apagada, 2 por 2, 4. Y después tengo 2 comportamientos para la luz verde, que es prendida y apagada también. Entonces, 2 por 2, 4, por 2, 8. Esa es la cantidad de comportamientos potenciales que tiene un semáforo. ¿Sí? 8. Esto igual es algo que ya no se toma más en la materia, no se preocupen, no vamos a hacer preguntas de combinatoria o de cálculo, este tipo de cosas. Pero antes en la materia, esto en un tema del primer parcial. Hace años ya que de la cátedra lo dejó de tomar. Bueno, entonces es 8. Ahora, cuando yo voy a la calle, ¿sí? Supongamos, ¿cuántos comportamientos posibles tiene un semáforo? No pongamos casos raros, ni luz intermitente, vamos a lo clásico. ¿Cuántos comportamientos posibles me encuentro en la calle? De un semáforo. 3. 3, perfecto. Rojo, amarillo, verde. Exactamente, rojo, amarillo y verde, y eso me está dando información. Porque me está diciendo, creo que lo había dicho antes, Leandro, si es rojo, me detengo. Si es amarillo, precaución, veo si cruzo o no cruzo, si es verde, puedo pasar, ¿sí? O puedo avanzar. Esa información es estructura. O sea, yo tengo 8 comportamientos potenciales, pero la cantidad de comportamientos posibles del semáforo son menos de 8, son 3. Entonces, hay estructura. Esos 5 estados que sobran se llaman estados redundantes, por eso dice que existe redundancia. Lo cual, siempre vieron que redundancia tiene una connotación negativa a la palabra. Cuando dice, esto que me está diciendo es redundante. La verdad que esto que me decís es redundante. Como tiene una connotación negativa, porque es como decir más de lo mismo. En este caso, matemático, la redundancia tiene una connotación positiva. ¿Por qué? Porque si hay redundancia quiere decir que hay estados redundantes justamente, estados que no voy a utilizar, que no sirven para el análisis. Y si yo elimino estados de las variables, estoy eliminando complejidad, porque son como cajas negras. ¿Se acuerdan que habíamos hablado hace un rato de las cajas negras? A mí, el estado del semáforo, que estén las 3 luces prendidas, no me interesa poner ninguna regla de tránsito. Que estén todas apagadas, tampoco. Aunque bueno, las 3 apagadas pues no funciona, habría que tener cuidado, pero vayamos al mundo ideal, ¿sí? Si se prendió la amarilla y la verde al mismo tiempo, tampoco me interesa, pues no son reglas de tránsito. Entonces esa información no la tengo que procesar. Al sumo, lo que voy a poder es justamente al revés, no la voy a poder procesar, porque no voy a entender qué está pasando. Si veo una luz amarilla y roja prendida al mismo tiempo, no entiendo si me está diciendo que frene o que tenga precaución. Entonces, ese es el concepto de redundancia, ¿sí? Mientras más redundancia haya, mejor para el decisor, porque mientras más redundancia hay más estructura. Mientras más estructura haya, mejor para el decisor porque hay menos caos, ¿sí? Quiere decir que ya hay decisiones estructuradas, ¿sí? Decisiones que revisten poca complejidad. Si está en rojo no tengo que hacer un proceso deliberado, reflexivo y consciente a ver si cruzo o no cruzo. Yo sé que es rojo, tengo que frenar. Yo sé que es verde, tengo que avanzar. ¿Tomé una decisión? Sí, tomé una decisión, pero está tan operacionalizada esa decisión, es tan operativa, están de un mundo dócil esa decisión, que prácticamente no se la considera una decisión por sí misma, porque es automática la elección. No tengo que hacer una matriz de decisión para ver qué voy a hacer, ¿sí? Esa es la idea con la estructura. Y llegamos al concepto de variedad. Y la variedad es la cantidad de comportamientos posibles del universo, ¿sí? Habíamos ya definido que era el comportamiento del universo y el comportamiento de las variables, y la variedad es la cantidad de comportamientos posibles del universo. La variedad máxima, todos los comportamientos posibles, o sea que la estructura tiende a 0. Si yo puedo relacionar todos los elementos con todos,
O sea, ¿cuál es la variedad máxima del semáforo? Es 8. Pues combino todo contra todo. Las 3 luces prendidas, la roja y la verde prendidas, las 3 luces apagadas, no sé, la roja sola prendida, la verde sola prendida, o sea, mezclo todo. Entra todo dentro de los comportamientos potenciales y posibles del semáforo, con lo cual ahí la variedad se transforma en una variedad máxima. Y eso es algo que no es, digamos, lo mejor que le puede pasar al decisor, porque una variedad máxima implica que la complejidad es alta, ¿sí? Porque la estructura tiende a 0. Igualmente, obviamente, todo esto es relativo. Si son pocos estados y pocas variables, bueno, nuestra racionalidad limitada, que tiene una capacidad de cómputo limitada, quizás pueda procesar esa información, ¿sí? De vuelta, si hay algo que me quieren preguntar o no se entiende, me preguntan. Siempre son conceptos no complejos. Obviamente esto está relacionado con la complejidad del universo. Si la variedad es mucha, es más complejo, ¿sí? Supongamos que, no sé, la materia tiene 7 temas y, no sé, fuese un examen solo y bueno, la variedad máxima es la combinación posible de todos los temas y todas las preguntas que podrían surgir en un examen, ¿sí? Yo les digo, ¿saben qué? El tema, no sé, teoría de los juegos y teoría del valor no los vamos a tomar. Si yo les dijera eso, estoy agregando estructura, estoy agregando información. Estoy reduciendo la cantidad de comportamientos posibles en un examen, ¿sí? Porque la cantidad de comportamientos potenciales serían que yo les combine todos los temas. Si yo les saco 2 temas, que digo 2 temas no se los tomo, entonces se reduce la variedad de mi sistema examen, ¿sí? Esa es la idea. ¿Esto para qué puede servir en la realidad o en la vida real, digamos? Y si, por ejemplo, a ustedes les hacen estimar cosas, les tienen que establecer complejidad, de acuerdo, no sé, me tienen que probar, no sé, escenarios de pruebas de determinados procesos empresariales. Y bueno, ustedes conociendo más o menos el tema de variedad pueden decir, mira, la cantidad de combinaciones posibles es un montón, entonces esto me va a llevar 3 meses de trabajo. Ahora, la cantidad de comportamientos posibles es menos que las potenciales, o sea, estas combinaciones no hace falta que yo las tome en cuenta, entonces, bueno, ahí estamos en una situación mejor, es menos tiempo. Con lo cual, son temas que parecen muy teóricos o muy matemáticos, y después cuando empezamos a indagar un poco, empiezan a aparecer en nuestra vida, profesional sobre todo, ¿sí? Empiezan a aparecer, porque la estimación, que es la estimación de recursos, de acuerdo a la complejidad, la estimación de tiempos, la estimación de dinero que uno va a destinar a una determinada acción, a un determinado proyecto, o sea, los costos, eso está muy relacionado con la variedad de complejidad que yo voy a tener. Es algo que a veces es muy subestimado, a veces se subestima a propósito, a veces no, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Y acá encontramos una ley que es muy, esto sí es muy importante, se llama ley de variedad requerida o ley de variedad obligada, ¿sí? Fue formulada por una persona llamada William Ross Ashby, mayormente conocido como Ross Ashby, el William es menos pronunciado. Es una fórmula de 1956, ahí les pongo la fecha de nacimiento y deceso de Ashby. Y es una ley muy sencilla y muy potente, es una ley que se utiliza mucho en la teoría general de los sistemas, ¿sí? ¿Qué dice lo siguiente la ley de variedad requerida? Dado una analista A y un universo U, ¿sí? Dado una analista A y un universo U, para que A pueda procesar, comprender, ¿sí? O entender a U, la variedad de A tiene que ser mayor o igual que la variedad de U. ¿Qué quiere decir eso? Que la variedad del analista tiene que ser mayor o igual a la variedad del universo. ¿Está bien? Eso es una condición que necesito, ahora vamos a ver si es necesaria y suficiente, necesito para poder procesar información, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, ustedes me dicen, bueno, ¿cuántas hojas pueden, supongamos, ¿no? Que sea una cosa así media de memoria, que no es el caso de la materia, pero supongamos, no sé. ¿Cuántas hojas pueden estudiar por día de tal materia que hay que memorizar? Ustedes me dicen, mira, puedo estudiar 10 hojas por día, o sea, puedo procesar 10 hojas por día. Bueno, perfecto. El examen consta de 100 hojas, ¿sí? Si yo el examen se los tomo en 10 días o en 15 días, ¿van a poder procesar toda la información o no? ¿Se cumple la ley de variedad obligada?
¿Qué opinan? ¿Alguno se anima a responder? Ahí Tomás veo. No, lo podrás repetir. Sí, repito, no hay problema. Supongamos que, si fíjense, los anoto en el chat, puedo procesar ¿Del 10. examen? ¿Qué dijiste del examen? Sí, supongamos que, ¿Es en 10 no sé, días? supongamos que estoy estudiando para un examen cualquiera de cualquier cosa, ¿sí? Y yo puedo procesar, o sea, puedo estudiar, entre paréntesis, procesar, 10 hojas por día, ¿sí? Supongamos. El examen consta de 100 hojas, ¿sí? Ah, Entonces, si yo les digo, el examen es en 10 días, ¿sí? ahí estamos igual. ¿Se cumple la ley de variedad obligada? ¿Puedo procesar esa información? Sí, porque estamos igual. Exactamente, perfecto. ¿Por qué? Porque ustedes como analistas pueden procesar en 10 días 10 hojas, 10 por 10 es 100, en 10 está perfecto, ¿sí? Ahora, si yo les digo, el examen es en 5 días, no llegan a estudiar todo, porque ustedes pueden procesar 10 hojas por día, o sea, estarían procesando 50, les faltan 50. Entonces, ahí no se cumple la ley de variedad requerida, ¿sí? Yo siempre les doy un ejemplo, esto es muy sencillo verlo del tema de la teoría de los sistemas o la teoría de la computación. O sea, necesito un programa o un software y los programas necesitan una determinada cantidad de memoria para correr. O un servidor necesita una cantidad determinada de memoria para correr. Entonces, o inclusive, no sé, en la época cuando yo era chico, los juegos de PC, que necesitabas tantos megas de RAM para poder correr. Entonces, eso es justamente la ley de variedad requerida. Si mi computadora no tiene la cantidad de memoria suficiente, no va a poder procesar ese programa, ¿sí? No se cumple la ley de variedad requerida. Yo para poder procesar ese software necesito una cantidad de memoria, un sistema operativo que sea alguno, pero que me permita procesarlo, mínimo, ¿sí? Esa es la ley de variedad requerida. Ahora, la pregunta es, y esta pregunta es un poco más compleja, dice, si la ley de variedad requerida es una condición necesaria y suficiente, ¿sí? Necesaria es seguro, porque si yo les digo que el examen es de 100 hojas y el examen se lo tomo en 5 días, pero no la llega a estudiar, entonces claramente la ley no se cumple, eso es una condición necesaria. Ustedes tienen que poder procesar la información, o sea, tienen que poder procesar el universo para que se cumpla la ley. La pregunta es si es una ley también suficiente. La respuesta es no. La ley de variedad obligada es una condición necesaria, ¿sí? Pero no es suficiente para poder comprender o procesar la información. Necesaria seguro. Sí o sí necesito tener más variedad o igual variedad que el universo. La famosa frase de Ashby es, la variedad mata variedad. ¿Sí? O sea, necesito tener una capacidad de análisis al menos igual que lo que quiero analizar. Eso está claro, ¿sí? Ahora, supónganse que ustedes son expertos en económicas, y les digo que ustedes pueden estudiar 10 hojas tranquilos por día de cualquier tema de nuestra facultad y el examen es en 10 días, entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que el examen es en 10 días? Ustedes pueden procesar 10 hojas por día, pero en vez de darles tema de económica, les doy tema de medicina, ¿sí? O sea, por más que la ley de variedad obligada numéricamente se cumple, ustedes no van a entender, supuestamente, lo que están leyendo. Entonces, no es una condición suficiente. En el ejemplo del mundo de la computación. ¿Qué programa tenés? Si no, tengo este programa y necesita, no sé, 3 GB de RAM. Ah, perfecto, yo tengo 5 GB. ¿Sí? Ok, bueno. Pero mi programa está, no sé, escrito en, qué sé yo, en COBOL. Ah, no, yo no tengo COBOL, tengo Visual Basic. Bueno, entonces no vas a poder interpretar, tu sistema operativo no va a poder interpretar el programa. Por ahí la memoria y los fierros te dan para poder procesarlo, pero no van a poder dialogar. O sea, son dos sistemas que van a hablar idiomas diferentes.
Entonces, no se va a poder procesar la información, aún cumpliéndose la ley de variedad requerida o ley de variedad obligada, ¿sí? ¿Se entiende bien cuál es por qué es una condición necesaria pero no es suficiente? Sí, sí. Sí, 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 perfecto. perfecto, o sea, esa es la idea. Así que yo creo que con el ejemplo de la computación es súper claro porque viene justamente de la teoría de sistemas esto, ¿sí? A veces también, esto se los cuento también, es importante que lo sepan, igual bueno, si queda grabada después de la clase lo podrán escuchar de nuevo. Otro caso de la ley de variedad requerida es que para cumplirse la ley de variedad requerida, aparte de este tema numérico, los elementos o los problemas, mejor dicho, de un nivel decisorio deben atacarse, ¿sí?, con herramientas de ese mismo nivel decisorio. Por ejemplo, si yo tengo un problema en un nivel operativo, ¿sí?, un problema de cálculo de, por ejemplo, no sé, de un lote de producción o un cálculo de nivelación de la producción, ¿sí?, o de la línea de montaje de un determinado producto, y yo lo quiero atacar con discursos, con política, con planificación, estoy estoy utilizando herramientas de un nivel estratégico, un nivel táctico en un problema operativo. Eso también rompe la ley de variedad requerida. Yo estoy utilizando una variedad equivocada. O al revés, si yo intento matematizar un problema, que es un problema de conflicto entre una empresa y su competencia, entre dos actores, entre dos gerentes, en a ver qué estrategia digital, si vamos a implementar una estrategia de marketing digital para una empresa que no está acostumbrada a tratar digitalmente las cosas. Y yo digo, bueno, planteemos entonces una planificación. No, ¿qué planificación? Si primero hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo y cuál va a ser la misión y qué decisión vamos a tomar. Después nos ocupamos del otro. Pero también estamos atacando un problema que quizás es un problema político, un problema de conflicto entre actores, y ahí hay que tomar una decisión en base a eso, con herramientas de un mundo operativo. O sea, la matemática no sirve porque es un sistema donde no hay información para matematizarlo, ¿sí? Los problemas estratégicos, los problemas sobre todo estratégicos o los mundos rebeldes, no se pueden modelizar, ¿sí? Hay otras técnicas para intentar resolverlos, pero no se va a poder hacer una matriz, un árbol de decisión, una estadística, porque no tengo justamente estadística de dónde agarrarme. Son otra clase de problemas. Entonces, atacar un problema con herramientas de un mundo, ¿sí? O sea, mejor dicho, atacar el problema de un mundo con herramientas de otro mundo, también es violar la ley de variedad requerida. Bien, esto es lo que nos interesa que sepan de el tema este de universo y su comportamiento, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta